Bien, Dios le bendiga. Estamos en otra entrega de su programa Profundicemos. Continuamos con esta interesante serie acerca de la historia de la iglesia. Bueno, hemos visto mucho en los capítulos anteriores, pero hoy quisiéramos hablar acerca de la iglesia imperial. En el programa pasado estuvo acompañándonos nuestro distinguido hermano Wellington Amparo y hoy nos acompaña el distinguido pastor Hansel Alburquerque. Amén. Bueno, siempre un placer tener la oportunidad de compartir en este espacio y gracias al ministerio de su palabra es suficiente que de alguna manera trata de y se esfuerza en llevar contenido que edifica e instruye al pueblo de Dios para que seamos cada vez más y más edificados. Amén. Bueno, pastor, nosotros estuvimos hablando acerca de la iglesia perseguida, por todo lo que tuvo que pasar la iglesia, la manera en que murieron los padres de la iglesia, los apóstoles. O sea, hubo muchos periodos como de intermitente de De persecución. persecuciones. Pero en definitiva era la iglesia perseguida. Sí, sí. De alguna manera llegamos a pasó la iglesia de ser perseguida a tomar preeminencia en el Estado, en el gobierno. Sí. Entonces hoy quisiéramos como analizar esa parte de la historia, cómo llegamos ahí, qué pasó en ese sentido. Sí, indiscutiblemente el periodo de la iglesia perseguida es el periodo que conecta con la iglesia imperial, que es precisamente el punto al que nos vamos a evocar en esta ocasión para desarrollar la iglesia perseguida, un tiempo donde se estima que murieron cerca de 4 millones de cristianos. Dios. En nuestros días hoy esa cifra pudiera parecer poca, pero pensando en ese tiempo donde el nivel poblacional no era el mismo de nuestros días, es mucho. Hablar de Máximo Severo, que incluso levantó una estatua, una insignia, que decía ese monumento en honor al exterminio de los cristianos. Realmente, para muchos emperadores esto era un gran logro, matar, exterminar a la mayor cantidad de cristianos posible. Como decías, hubieron tiempos intermitentes en los que no se perseguía al cristianismo, a los cristianos, pero de alguna manera se llevaba al tribunal y por cualquier causa, pues de alguna manera no se le daba el sentido de libertad de opinión o de expresión al cristianismo. Pero de alguna manera ahora nos encontramos en el 313 después de Cristo, donde Nerón aún no es emperador. Y esto es importante hacerlo saber porque escuchamos a muchos hablar de que el 313, cuando la iglesia pasó al gobierno, a unirse con el Estado, a ser una iglesia imperial, y eso no fue así. Sabes que antes, en estos tiempos post-cristianos, para un emperador, ser emperador romano, habían varios generales. Y los generales entonces luchaban, realizaban una batalla cada quien con su ejército. Ejército contra ejército. Y el general que prevalecía, ese pasaba a ser el emperador romano. ¿Cómo? Entonces, en Constantinopla, en el 313, no era emperador romano. Y él no pasa la iglesia a ser la iglesia del Estado, sino que en el 313 él era un coemperador y de alguna manera, por la influencia que él tenía, llamó al pueblo al cese de la persecución de los cristianos. Y en ese sentido, por su influencia política, a ese momento, pues, se dejó de perseguir a los cristianos. Pero en el 313, la iglesia no tenía ningún otro beneficio más que el que no ser perseguida. Esa es la realidad. Tú sabes que siempre hay un tema de discrepancia en cómo se ve que si Constantino fue al final un emperador cristiano o era un tipo que utilizó la fe para beneficiarse. Porque se sabe que cuando un emperador se convertía, vamos a suponer que hubiese sido el islamismo.
pues todo el mundo tendría que ser islámico. Es así. Entonces, se dice básicamente que el hombre se convierte por el sueño aquel, que va a tener una batalla, ve la cruz, y no, Sí, por esta cruz vamos a... Entonces él entendía que era el Dios de los cristianos. sí. Pero pudiéramos decir que Constantino en sí era cristiano o no. Bueno, yo pienso que él era político. O sea, hay que distinguir ese asunto. Bien narrabas, en el 313 él pide el cese de la persecución de los cristianos, pero ¿qué sucede? En el 321, Constantino va a una guerra, una batalla con Maxencio. Constantino y Maxencio eran los dos generales más poderosos en Roma antes de que muera el emperador, Máximo Severo. Entonces, como ellos eran los dos más poderosos, tenían que ir a una batalla. Ellos iban a esa batalla. Sucede que Constantino tiene un sueño y en ese sueño ve una cruz en el cielo que dice Maxis Inx Vinsus. Con esta cruz vencerás, el latín. Entonces, de alguna manera, Constantino le colocó al uniforme, a la armadura de sus soldados, la cruz y a los escudos también. Y entonces se libra esa gran batalla sobre el río Milvian, el puente Milvian que cruzaba sobre el río Milvian. Y Constantino gana la batalla. ¿Qué sucede? La cruz. Constantino entonces entiende que Dios le dio la victoria y la cruz era el emblema del cristianismo. De hecho, aún para esa época, la cruz era un emblema de maldición. La cruz era lo peor. Pero como los cristianos siempre proclamaban la cruz, el caballero de la cruz, nuestro Salvador que murió en la cruz, pues entonces ya Constantino abraza la cruz. Y ya en el 324, que ya sí es emperador, que ha derrotado a Maxencio, pues entonces es ahí donde él pasa a proclamar el cristianismo como la religión universal. Y de ahí el nombre católico, a partir del 324 después de Cristo. Al cristianismo le llama católico porque católico significa universal. Y a partir de ahí llega ya no el catolicismo, sino sencillamente un cambio de nombre. Un cambio de nombre a católico que significa universal y ahí empieza a funcionar toda esa estructura política cristiana que creo que más adelante debemos hablar de qué es esto de político cristiano. Entonces, explicamos el contexto de cómo la iglesia pasa de estar siendo perseguida a ocupar, una posición en el Estado, Sí. que es un cambio del cielo a la tierra. Primero el cese del no perseguir a los cristianos, el acta de perdón, bueno, Sí. ya no se puede perseguir. Y luego entonces él utiliza el cristianismo como religión. Sí. Entonces ahora todo el mundo es cristiano. Ok, entonces, ¿cuáles fueron como todo el mundo no era cristiano porque Constantino se convirtió. ¿Cómo así? Todo el mundo pasó a ser cristiano porque Constantino exoneró de impuestos A los cristianos. a los que eran cristianos. Y vinieron tantos beneficios que, óyeme, si yo estuviese en esa época, hasta yo me convierto. Pero ahí entonces podemos hacer la diferencia, porque en el periodo de la iglesia perseguida teníamos un problema, Sí. que los emperadores no querían saber mucho de los cristianos porque los cristianos evadían eso, no compraban nada, o sea, estaban llevando al Estado a la ruina. Pero ahora, aparte de, lo exoneran de los impuestos y le dan más beneficios. Sí, es cierto. O sea, que cualquiera quisiera ser cristiano ahí. Es que es fácil, ¿eh? Entonces, en ese sentido, los resultados de ese cambio de iglesia perseguida a iglesia imperial, ¿cuáles fueron? Bueno, realmente el que la iglesia pasara a ser la iglesia imperial trajo consigo grandes beneficios. Grandes beneficios no solo a la iglesia, sino también grandes beneficios al Estado, a la nación, a la sociedad. Por ejemplo, al dársele esa potestad, esa autoridad, ese lugar de preeminencia a la iglesia en el Estado, pues entonces la iglesia estaba en contra del aborto. Los abortos clandestinos que se realizaban.
fueron aún más castigados y condenados. No solamente esto, la iglesia estaba a favor de la vida siempre y por eso entonces eliminaron lo que era la pena capital. Pero eliminaron también con esto mismo el hecho de que alguien tuviese la autoridad de matar a un esclavo suyo como si fuese un objeto cualquiera. Y todo eso fueron beneficios también para el Estado. El Estado entró en un estado de mayor civilización, de mayor conciencia, de mejor estado moral. Entonces, todo eso fueron beneficios. Y posteriormente seguían las guerras, la batalla de los gladiadores, porque era una especie de deporte, hasta que un monje entra a la arena y es traspasado por uno de los gladiadores que no tuvo la intención, pero por traspasar al otro, traspasó al sacerdote, y a partir de allí entonces también se erradicaron la lucha de los gladiadores. Pero con eso trajo otros problemas males también. ¿Males como cuáles, pastor? Constantino le dio a la iglesia tanto dinero que los templos paganos los donó para la iglesia católico o cristiana. Oh, espérese. Entonces estamos hablando de que los templos de... No, ahí se adoraba a Dios ahora. sí, no, pero que tú adorabas a X Dios y tenías un templo y ese templo era tuyo, que tú lo habías construido con tu dinero. Ajá. A Constantino no le importaba que tú lo habías construido con tu dinero. Usted va a dejar ese templo. No se va a calcular cuánto vale, no es que usted lo va a dejar. Todos los templos tienen que solamente ser católicos cristianos. Pero eso trajo un mal al país. ¿Por qué? Porque todos los inversionistas extranjeros que tenían un Dios o un templo en el cual se adoraba al Dios al que culturalmente ellos adoraban en sus naciones, ya no estaba. Todos esos grandes empresarios e inversionistas extranjeros se fueron de Roma. Muchas empresas quebraron y desaparecieron. Roma empezó a empobrecer entonces. Ay, Dios mío. Pero no solamente esto, los soldados dejaron de ser soldados. Porque siendo cristiano, ya no podía matar tengo a nadie. más beneficio también, más dinero, más oportunidad. El gobierno y el Estado me va a dar dinero sencillamente por ir a una iglesia y sentarme en un culto. Entonces, hubo tanta riqueza para la iglesia, tanto beneficio, tanto poder, que entonces todo el mundo estaba siendo cristiano, pero ya Roma no tenía tantos soldados como antes y no podía cuidarse y protegerse tanto, que posteriormente vemos que por esto también cae Roma. O sea, fue un problema, porque la iglesia se corrompió a tal punto que ya tú entrabas a la iglesia y tú no sabías quién era cristiano y quién no. Pero no solamente esto. Constantino como emperador dijo, yo te estoy dando tanto dinero y yo tengo a un general aquí, amigo mío, que es mi colega de infancia. Yo quiero que él pastoree una iglesia. Y los generales, los capitanes, los mayores, todos estaban pastoreando una iglesia. Pero los coroneles, capitanes y generales que eran muy amigos del emperador romano. Entonces, al final del camino, todo se convirtió en total corrupción. Más adelante, de hecho, Constantino reflexiona y dice, estamos cayendo en la bancarrota, porque ya no hay forma de adorar ídolos y demás. Y entonces es ahí donde sustituye ciertas adoraciones paganas propias de Roma con imágenes. A María, a San Miguel, a San fulano. O sea, eso fue una estrategia política. Fue una estrategia política económica. Porque Roma sabe que por costumbre, cultura, se dedicaba mucho a la escultura, porque era un país muy idólatra, que tenía incluso un altar al Dios no conocido. Entonces se vivía tanto de eso, y ahora el cristianismo viene en contra de eso, pues Constantino, para restaurar esa parte, levantar ese aspecto económico de la política y del gobierno, entonces dice, vamos a hacer estatua a María ahora, y estatua a San José, y estatua a San Pedro, y estatua a San Pablo, y estatua a San Miguel, Dios, y a San Lucas, y entonces se sustituyeron todos esos dioses paganos, y estatuas e imágenes y cuadros, por esas imágenes de los santos bíblicos canonizados. Y entonces ahí empieza a restaurarse la economía romana, y ya la iglesia empieza a corromperse. Pero yo hago una pregunta. O sea,
¿Y qué dijo la iglesia al respecto? O sea, yo sé que la iglesia está mezclada ahí ya, pero o sea, no hubo nadie que se parara a decir, pero ven acá, no, tiempo, Jesús no dijo eso, los apóstoles no dijeron eso. Yo te entiendo perfectamente, pero donde hay tanto dinero es difícil. No te rías porque este es un programa muy serio. Pero donde hay tanto dinero, es difícil que aparezca una voz que Ay, diga Dios algo en mío. contra. Pero sí surgieron voces. Por ejemplo, Juan Crisóstomo, Jerónimo Savonarola, apodado Boca de Oro, fue un sacerdote católico que levantó su voz y habló y condenó la usura de la Iglesia Católica, cómo se engordaban y le daban la espalda a los pobres, cómo la Iglesia se había corrompido, había vendido su mensaje y todo esto, pero ese tipo de personas lo enviaban al desierto, enterraban un tronco en la arena del desierto, lo amarraban con una cadena y morían literalmente disecados Wow. en el desierto. Y luego entonces, al pasar los años, lo canonizaban como San Jerónimo. Y hacían Eso. entonces estatuas, imágenes, cuadros en honor a San Dios. Jerónimo y lo adoraban incluso como San Jerónimo. Dios mío. Sí, Espérate. Pero esa es la iglesia. esa es la única iglesia que existe. Oh, O Dios mío. sea, no existe forma de que tú digas, voy para otra iglesia porque esta iglesia se ha corrompido mucho. No, es que esa es la única iglesia. Esa es la iglesia universal, es la única iglesia que hay en Roma, es la única iglesia que se conoce hasta ese momento, geopolíticamente hablando. Entonces no existe de alguna manera. Entonces al final no funcionó. O sea, mezclar el Estado con la religión no funcionó. Es delicado abordar este punto y en estos momentos donde en la República Dominicana, que es desde donde transmitimos, se está viviendo un proceso eleccionario. Y digo que es muy delicado porque sé que muchos pastores y líderes e iglesias están apoyando y empujando un candidato político X para luego recibir algunos beneficios e intereses. Ay, Entonces es Dios un mío. poquito delicado Dios mío. abordar el tema en estos momentos, pero pienso que como que se está repitiendo la historia. De alguna manera la iglesia fue bendecida, la iglesia se unió con el Estado y digo que se está repitiendo la historia porque es importante que la iglesia entienda que aunque voy a apoyar a algunos líderes cristianos porque tienen principios cristianos, porque siempre van a apoyar, van a empujar a favor de la vida, porque van a ser gente honestos, puesto que la Biblia, una de las características de un cristiano es su sentido de honestidad. Yo voy a empujar por estos líderes políticos, pero el problema de nuestros días no es empujar o no por un líder político. El problema de nuestros días es que muchos pastores están empujando un líder político a cambio de que éste enriquezca a la iglesia, de que le dé beneficios, de que le dé obsequios, bienes y cosas a cambio de apoyar su candidatura. Pues precisamente esto pasó a partir del 324 después de Cristo, cuando Constantino le dio tantos premios, tantos regalos, tantos recursos a la iglesia, que luego entonces Constantinopla dijo, ahora yo voy a cobrar por eso que te he dado. Y tienes que permitirme la libertad de hacer esto y hacer aquello y hacer Wow. lo otro. Entonces, es triste eso. O sea que básicamente estamos hablando de que el sistema de la iglesia, como se conocía, ¿verdad? Digamos, los apóstoles, padres de la iglesia y los que le siguieron, o sea, estaba como claro, la gente moría por sus ideales, por la Sí, fe, por la palabra. hasta ese punto. Ok, entonces llegamos a la iglesia imperial y ya los líderes que forman la iglesia ya no son los líderes piadosos según los principios bíblicos, sino lo que pone el emperador. Sí, claro. No, esto era tan fuerte que incluso el emperador decidía quién iba a ser el presbítero de la región, de la ciudad. Porque prácticamente el Estado empezó a controlar la iglesia y hubo una lucha de poder en Roma, a tal punto que también la iglesia hizo su fuerza
Y hizo tanta fuerza porque la iglesia utilizó su tipo de estrategia. La iglesia empezó a darle beneficio a los pobres, a darle recursos a los pobres. Y cuando el Estado quiso someter la iglesia, pues entonces todo el pueblo se levantó junto con la iglesia para hacerle fuerza a Constantinopla. Constantinopla, como pierde el poder, entonces en la iglesia de Roma, construye una ciudad, la ciudad de Constantinopla. Constantino entonces construye una ciudad, Constantinopla, que lleva el nombre en honor a él, y al construir esa ciudad la construye para él tener allí su propia iglesia católica, con su propio presbítero y sus propios sacerdotes, controlada por él, porque ya Roma, él había perdido el control de la iglesia en Roma. No solo se había corrompido, sino que esta iglesia había disfrutado de tanto poder que ya no quería ser detenida por nadie. Y entonces Constantino construye en Constantinopla, la ciudad de Constantinopla, construye allí su iglesia y tiene la iglesia católica en Constantinopla. Y ya ahí, ¿cuál es la diferencia en la iglesia de Roma y la iglesia de Constantinopla? Bueno, que en la iglesia de Roma es una iglesia independiente, corrupta, pero independiente. No tiene una autoridad por encima de él que lo controle y demás. La iglesia de Constantinopla, a diferencia, es una iglesia que está subyugada por el Estado. El Estado le dice lo que debes de hacer, a quien debes poner a pastorear allí, cómo debes de proceder y demás. Y todo eso entonces, de alguna manera, produjo dos iglesias corruptas en localidades distintas. Ay, Dios mío. Pero ¿y dónde estaban los cristianos? Los creyentes, los que tenían la palabra, los que defendían y morían por los ideales. ¿Qué pasó? ¿Lo mataron? ¿Se vendieron? Bueno, lo mismo que sucede en nuestros días, que tenemos iglesias llenas de 20, 30 mil personas. Cuidado. Que no hay ideales de santidad, de integridad, de defender la verdad, de proclamar la verdad, de condenar el pecado, sino que sencillamente hay que tener la multitud para poder tener la cantidad de recursos que queremos tener como líderes, como iglesia, grandes líderes con grandes colecciones de vehículos de lujos y demás. Y todo eso sencillamente es literalmente lo mismo. Lo único que antes el dinero provenía del Estado, ahora proviene de muchas personas que sencillamente no hay un compromiso con un ideal de principios cristianos. Entonces, en definitiva, así rápido, surgieron muchos cambios en este periodo, pero fueron más positivos que negativos. Hubieron muchos cambios positivos, pero solo el cambio negativo de la corrupción de la iglesia ya opaca todo cambio positivo que pudo haberse dado. Por ejemplo, a los cristianos en el periodo de la iglesia perseguida, excelente contenido y motivo a cada uno de los que están escuchando este espacio, este tiempo de la iglesia imperial, se detenga a escuchar el periodo de la iglesia perseguida, porque te ayuda a ponerte en contexto de todo este impacto de cambio radical del que se está hablando. Una iglesia que literalmente no podías tener una casa porque el Estado te la incautaba, te la quitaba y te mataba. Ahora a un Estado y un gobierno que por solo tú decir que eres cristiano, te regalan una casa nueva, amueblada. O sea, son cambios totalmente extremos y entonces todo eso al final del camino la iglesia no lo supo manejar. Es importante resaltar que de este periodo de la iglesia nosotros podemos aprender fundamentalmente algo. La iglesia debe entender que está llamada a ser la iglesia y el Estado está llamado a ser el Estado. Ni el Estado debe gobernar sobre la iglesia, ni la iglesia debe de gobernar sobre el Estado. Una autoridad es independiente de otra. Esto creo que es un punto que pudiera mantener en equilibrio la iglesia a lo largo de las generaciones siguientes. Sí, es importante porque yo creo que, o sea, la iglesia debe regirse con los principios y estándares de la Biblia. Es así. Entonces, cuando tú le metes una cosa política a eso y ya quitamos los líderes espirituales y ponemos los líderes que yo creo que convienen, sí, que aparte cuando hay una vez son hasta corruptos. Sí, claro. Se daña. Bueno, esto se vio tan fuerte
que ya la Iglesia Católica se manejaba como un imperio político. No solo por Constantino, sino ya ella misma luchaba como un imperio político, porque encontramos al obispo de Roma y al obispo de Constantinopla queriéndose autoproclamar papa. El papa iba a ser el gobernante universal de la iglesia. Pero ¿qué sucede? Hay dos obispos. Entonces uno estaba luchando contra el otro para ser el papa de la iglesia. El papa, que fue el primer término realmente que se utilizó, papa de la iglesia, el papa de la iglesia, para regir toda la iglesia, sea en Roma, sea en Constantinopla o en cualquier otra ciudad donde Roma tuviese dominio o donde llegara el cristianismo. Ese papa iba a controlar la iglesia universalmente, como sucede con el gobierno, que tiene un gobierno central que gobierna toda la nación. Entonces se quería buscar eso, porque ya la iglesia estaba tratando de construir una estructura política, donde hubiera el control del dinero y el dinero llegara a un destino definido. Y hubo una lucha de poder tan fuerte que entonces la iglesia de Roma fue muy estratega políticamente, porque le daba muchas fundas a la nación, a la sociedad, y entonces esas fundas hacía que la gente de alguna manera apoyara a la iglesia en Roma. La iglesia en Roma también ayudaba a los huérfanos, a las viudas, a los necesitados, pero no lo hacía con una sinceridad de corazón, sino que lo hacía con la intención de ganarse el voto popular de la gente, de la sociedad. Y entonces por eso la iglesia de Constantinopla, cuando quiso empujar por tener un papa universal de su lado, el pueblo no la apoyó. Porque era una iglesia tan rica también que no había ni huérfanos ni necesitados en Constantinopla. Eso fue una nación construida por Constantino. Entonces, de alguna manera, la iglesia de Roma se alzó con ese poder. Pero la iglesia de Constantino no podía doblarse ante la iglesia de Roma, porque Constantino era quien controlaba la iglesia de Constantinopla. Y de ahí surge lo que es la iglesia oriental y la iglesia occidental. La iglesia católica, apostólica y romana, que es la iglesia católica como popularmente la conocemos, y tenemos lo que es la iglesia occidental, que a la actualidad existe. Es una iglesia católica distinta, donde los sacerdotes incluso pueden casarse, donde no se adora imágenes, está prohibido la adoración de imágenes, y tiene normativas distintas a la iglesia católica que nosotros tenemos. O sea, desde el tiempo de Constantinopla, 410 después de Cristo, hasta la actualidad, estas iglesias católicas están divididas las una de la otra. Wow, es interesante porque cuando uno piensa tal vez en iglesia católica, piensa que están unidos, que no hay tema, que... Sí. Wow. Y de hecho, por lo general, cuando pensamos en la iglesia católica, pensamos en una iglesia católica que existe en el mundo entero, pero en realidad existen dos iglesias católicas. A partir del 410 después de Cristo, ya ahí surgen estas dos iglesias, la occidental y la oriental, iglesias católicas. Entonces, hay una que sí se rige por lo que diga el Papa y otra que no. Sí, tenemos la iglesia católica, apostólica y romana, que se rige por la autoridad del Papa como la máxima autoridad de la iglesia. Y tenemos la iglesia occidental, que es una iglesia ya más tradicional, más conservadora a lo que dice la Biblia, aunque realmente tiene asuntos que aún siguen en contradicción con lo que enseña la palabra, y pudiéramos abordar ahí el purgatorio, por ejemplo. La salvación no es totalmente por gracia, también es dependencia de obras. O sea, tiene cosas que aún están fuera del contexto bíblico, pero sigue siendo una iglesia más tradicional que la iglesia católica popular que nosotros conocemos. ¿Y de dónde y a quién le surgió la idea de que tenemos que tener un papa aquí? Lo que sucede es que la idea del Papa llega por el control y el poder y por la administración. Recuerda que la iglesia ya quería regirse como una estructura política. Y entonces, si cada iglesia tiene ese sentido de independencia, pues el dinero se va a administrar en cada iglesia y se va a distribuir de acuerdo a la necesidad de cada localidad. Pero teniendo un papa,
entonces todo el recurso iba a estar centralizado, todo el dinero que llegara se iba a centralizar y entonces eso iba a permitir que la iglesia fuese rica en términos de gobierno. ¿Cómo en términos de gobierno? Sí, un país puede ser rico, un gobierno puede ser rico y la sociedad, la gente puede ser pobre. Entonces, en ese sentido, eso era lo que buscaba Roma, que de alguna manera la cúpula arriba pudiera tener un gobierno central de estructura y todo eso redundó en un daño colosal, porque ya en Roma no hay soldados y de ahí llegan los bárbaros e invaden Roma y no había quien los protegiera Wow. porque no habían soldados. Y entonces ahí llegan los bárbaros, invaden Roma y ya Roma es conquistada. No tiene la misma gloria que tenía antes de esa Roma imperial potente que gobernaba y dominaba sobre el mundo entero. Por eso decíamos ahorita que es importante que el gobierno entienda que es gobierno y la iglesia entienda que es iglesia. Wow. Y ya la iglesia no solamente se ha corrompido, sino que ahora la iglesia está en un estado en el que es literalmente, bueno, toda la nación ya es esclava de los bárbaros, aunque Roma siempre fue astuto políticamente. Roma no evangelizaba, Roma no hacía nada. Pero cuando llegaron los bárbaros, los líderes romanos dijeron, vamos a evangelizar a esta gente y lo vamos a convertir al cristianismo. Y de esa forma nosotros lo vamos a controlar a ellos. Y eso fue bueno, pero lo hicieron con una intención de corrupción porque eran tan corruptos. Y entonces terminaron evangelizando a los bárbaros, discipulándolos, convirtiéndolos al cristianismo. Y ya entonces Roma prontamente comenzó a levantarse. Constantinopla no, Constantinopla era difícil invadirlo porque Constantinopla estaba en un alto, en una montaña. Y entonces al estar en un lugar alto, al momento de la batalla, era difícil poder conquistar Constantinopla. Y aunque Roma fue conquistada por los bárbaros, ya en el 420 después de Cristo, Constantinopla permaneció en pie, funcionando allá como iglesia. Es importante, usted menciona que por esa astucia ellos quisieron evangelizar y convertir. Pero ¿qué cristianismo fue que le predicaron? Bueno, en realidad le predicaron ese cristianismo que de alguna manera le instruyeron en lo que ellos creían, sí la adoración de imágenes, porque los bárbaros adoraban imágenes y adoraban a dioses del más allá. Ujú. Eh, eh, el- no sé si es ético, pero motivo a cada oyente y persona que nos está viendo a ver la película o la serie Vikingos, que nos pudiera poner en contexto de muchas de las cosas que creían estos hombres bárbaros, que entendían que la guerra era algo sagrado, existía el Dios de la guerra y que si morían en la batalla incluso iban a ser recompensados. Y de alguna manera los romanos le hablaron también de Cristo, que era ese conquistador poderoso que vino al mundo y conquistó la vida de mucha gente. Él incluso vendrá, reinará y gobernará y conectó de alguna manera con muchas de las creencias de ellos. ¿Y cómo adoramos imágenes? Nosotros adoramos imágenes, pero hay algo, tienen que bautizarse. Bautismo, ¿qué es eso? El bautismo significa que has muerto a tu pasado y que vives o resucitas a una nueva vida. Y de ahí entonces esos grupos de llamados bárbaros, agresivos, fuertes, sencillamente ellos iban a naciones, conquistaban naciones, tomaban todas sus riquezas, la esclavizaban y la colocaban a pagarle impuestos. Eh, los bárbaros luchaban porque disfrutaban eso como si fuese un deporte. Pero Constantinopla sigue en pie y ya es en el 470 después de Cristo cuando Constantinopla cae. Y ya en la caída de Constantinopla, porque ya Constantino no está vivo para este tiempo, 470 después de Cristo, pero los hijos de Constantino continuaron Constantinopla y corrompieron aún más la iglesia. Ah, bueno, y entonces. Porque no solamente ellos exigieron
que se permitiera la adoración de otras imágenes y demás también allá, sino que ya estaban buscando que los debates teológicos, por ejemplo, los debates teológicos sobre la cristología, la deidad de Cristo, que Cristo es tan Dios como el Padre, esos debates se hacían, pero quien ganaba el debate era el que era más amigo del emperador. Y entonces por eso encontramos a Arrio negando la deidad de Jesús y ganando el debate contra Atanasio, sencillamente porque Arrio tenía una gran influencia política y el emperador dio el voto porque todo el mundo podía votar después que se terminara el debate. Pero si el emperador echaba el Dios. voto a favor de alguien, pues sencillamente ya ese fue el que ganó el debate y esa postura teológica era la que era aceptada y era la que se ponía en marcha a través de la iglesia y el que regía la vida de la iglesia. Bueno, entonces, viendo todo ese panorama, así como a grosso modo, el impacto que tuvo el hecho de que la iglesia se imperializara, o sea, hasta la fecha, ¿qué ha generado? O sea, ¿cuál fue el impacto que tuvo ese periodo en lo que sigue más adelante? Bueno, realmente, si pensamos en que la iglesia no se hubiese unido con el Estado, tal vez a la fecha actual nosotros tuviéramos una iglesia universalmente más santa, más pura y más centrada en su misión en este mundo. Pero de alguna manera la iglesia se unió con el Estado. Ahora, ¿qué vemos? Porque la iglesia se unió con el Estado. Bueno, los impactos negativos fueron muchos y catastróficos. Impactos negativos porque ahora nosotros vemos una iglesia que defiende sus intereses económicos por encima de cualquier otra cosa. En segundo lugar, ya la autoridad máxima no era la Biblia. La autoridad máxima era lo que decían los credos, los concilios y el Papa. Entonces todo eso declinó en males dentro de la iglesia. Pero no solamente esto, sino que se formó una estructura política en la Iglesia Católica. Y ya el obispo que regía una región o el presbítero era puesto por el enllave político que tenía con el papa de esa época. Uf. Entonces, todo eso terminó en males que siguió dañando a la iglesia. Y en los siguientes periodos estaremos viendo incluso cómo papas surgían con ideologías, posturas, cosmovisión, que sencillamente eran resultados de sus ideales, de lo que ellos querían o perseguían o querían alcanzar. Si un emperador quería construir una gran basílica, pues entonces se inventaba la indulgencia. Si un emperador entendía que quería vengarse de algún rey, que no lo apreciaba mucho cuando estaba en un estado de poder más bajo, pues entonces estos papas se inventaban que eran papas no solo sobre la iglesia universalmente, sino sobre todas las coronas de todos los reyes del mundo, Dios mío. como Hildebrando. Entonces, de alguna manera, los demás emperadores tenían que ayudar a ese papa a castigar a través de las guerras y las batallas a ese emperador o a ese rey que no Wow. quería saber mucho cuando él no era papa. Entonces, de alguna manera, esto derivó en abusos de poder, en corrupción de la iglesia, en también males que se dieron dentro del mismo Estado, porque ya el Estado no tenía una estructura como tal, ya todo el mundo lo que quería era ser cristiano, el agricultor no quería seguir sembrando, todo fue un colapso político, económico y militar. Entonces, al parecer ya todo es iglesia, ya no hay un orden político y entonces no hay una estructura y el Estado ha caído totalmente. Wow. Es tremendo porque pareciera ser insignificante o irrelevante, o pareciera incluso ser de bendición que el Estado decidiera asumir el cristianismo, pero realmente trajo mucho más mal que bien. El mal no fue el dinero. El mal no fue el dinero, porque pudiéramos decir,
Y cualquier persona que nos está viendo a través de nuestras plataformas de redes sociales y YouTube pudiera estar diciendo lo que dañó la iglesia fue el dinero. No, el dinero no fue lo que dañó la iglesia. Lo que dañó la iglesia fue el hecho de la iglesia unirse con el Estado. Se convirtieron en una misma cosa y ya no se distinguía qué era el Estado y qué era la iglesia. Y en segundo lugar, el hecho de que el gobierno, el Estado, de alguna manera gobernara sobre la iglesia y que en ocasiones la iglesia intentara gobernar sobre las decisiones del Estado. Esto fue, creo, la piedra en el zapato que dañó y corrompió lo que era la vida de la iglesia y destruyó la estructura social. Pienso que esto, y si me tocara decir algo a la generación de nuestros días en ese aspecto, pienso que como generación cristiana debemos entender, en primer lugar, que los templos no son comité de campaña política. Ay, Dios mío. Eso debemos de cuidarnos mucho en ese sentido. En segundo lugar, como iglesia debemos enseñar a nuestros creyentes a tener una conciencia cristiana más honesta y enseñarle a votar por políticos con valores morales y éticos correctos, de gran valor, a votar por un sentido de conciencia, y que entonces nuestros miembros de nuestras iglesias locales ya tengan una conciencia madura en el que ellos puedan ejercer el voto de manera correcta y con conciencia sana y madura, y entonces de esa manera vamos aportando a la sociedad. Pero cuando somos nosotros los que controlamos la conciencia de los creyentes, cuando llevamos un político a la iglesia y le decimos a la iglesia, voten por este político porque nos van a dar un buen equipo de sonido, Ay. pues entonces la iglesia está corrompiéndose y está cayendo en males. Entonces, ¿tenemos iglesias que están haciendo eso? Déjelo ahí. No responda que estamos en campaña. Ellos hay una, ellos hay una, hubo una candidata política, el pasado, que ella estaba a favor del aborto, a favor de la homosexualidad y a favor del aborto incluso en las 3 causales. Y yo llegué a ver bandereos que decían cristiano con fulana de tal. Entonces tú dices, oye, ¿cómo un grupo de cristianos pueden hacer un movimiento en favor de un político que abiertamente se ha promovido en favor del aborto en las 3 causales? Entonces debemos de reflexionar respecto a esto, y pienso que este pudiera ser mi mensaje a la iglesia de nuestros días. Debemos evaluar qué piensan, qué creen y qué defienden los postulantes a presidencia, no solo de la República Dominicana, que va en un proceso eleccionario, sino de cualquier parte del mundo. ¿Ese presidente defiende la vida desde su concepción hasta la muerte natural? ¿O es un presidente que está a favor del aborto en algunas de sus formas no naturales? Entonces yo pienso que la iglesia debe de reflexionar respecto a esto, pero quisiera saber, escuchar, dormir con la conciencia tranquila de que ningún pastor está promoviendo a un político candidato presidencial que en algún momento ha dicho que está en favor de las 3 causales o del aborto en alguna forma que no sea en la forma de aborto natural, o cuando la vida de la madre esté realmente en riesgo, considerado por el médico, que es la persona que pudiera saber cuándo sí o no está en riesgo. Wow. Ha sido un tremendo tiempo. No sé si quiere decir ya unas palabras finales para terminar ahí, porque el tema me genera... es como que si nos conectara ese periodo como a lo que está pasando hoy. O sea, es como que estamos hablando de la historia de hace muchos años, pero pareciera que estamos describiendo la iglesia del día de hoy. Bueno, realmente uno quisiera pensar que ese periodo ha pasado
y que ya lo rebasamos, maduramos y que no vamos a volver a caer en una situación así. Pero en primer lugar, ¿por qué repetimos este tipo de situaciones? Número uno, porque no investigamos, porque no estudiamos, porque no conocemos estas realidades, porque estos contenidos muchas veces no llegan a la vida de la gente, porque estos tipos de contenidos tan valiosos que tú estás produciendo, de alguna manera el que está de aquel lado no, tal vez no lo comparte con otros, y muchos cristianos desconocen esta realidad y entonces volvemos a repetir lo mismo. Hay un dicho universal muy popular que dice que el que no conoce su historia está evocado o propenso a repetirla. Y pienso que uno de los males es este, que desconocemos nuestra historia del pasado y entonces terminamos repitiendo lo mismo que nos sucedió antes. Ahora bien, ¿qué debo de hacer como iglesia frente a la realidad que se ha expuesto hoy? Número uno, como iglesia debo de entender que mi misión en este mundo es distinta a la misión del Estado y del gobierno. Número dos, la iglesia es la iglesia, no es un comando de campaña política. Y en tercer lugar, la iglesia debe de cuidar que el gobierno no determine lo que debe de creer la iglesia, ni la iglesia debe determinar tampoco cómo el gobierno debe de dirigir el gobierno, la nación y la sociedad. Esto es importante. Entonces, como iglesia debemos entender nuestra misión y responder a esa misión. En segundo lugar, estos tipos de contenido no solo debes de verlo, disfrutarlo y ser edificados a través de ellos, sino que también tienes una responsabilidad de conciencia de compartirlo con otros y permitir que estos contenidos lleguen a la vida de otros, que puedan ser edificados, instruidos, equipados y estar advertidos para no caer en los mismos errores. Wow. Nada más que decir. Esto fue Profundicemos. Dios bendiga.